Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Y hoy vengo a hablaros acerca de la visualización de tu propio ser como tal, cómo puedes llegar a modificar la persona que eres para convertirte en aquella persona que deseas. Y es que muchas veces queremos muchas cosas, las cuales ya pueden ser materiales, ya pueden ser físicas, lo que sea, que muchas veces no estamos encarando bien la situación porque realmente no estamos actuando como aquella persona que deberíamos ser. Y es que muchas veces las personas como tal dicen yo soy así, no puedo cambiar, y nada más lejos de la realidad. Tú puedes realmente llegar a actuar como aquella persona que actúa como tal para que llegues a tener todo aquello que deseas, y por lo tanto hay muchas personas que por no poner el trabajo simplemente se van a quedar ahí, y es que al final la acción continuada de una misma situación va a crear ese hábito el cual transforme un poco tu persona. Para aquellos que no me conocéis, mi nombre es Víctor Apablaza, actualmente tengo 28 años y soy de aquí de Barcelona, el país de España. Y a mis 23-24 años, pues decidí iniciar un camino paralelo, decidí a través de diferentes pensamientos intrusivos, los cuales me estaban dando y me estaban llevando a preguntarme qué es lo que realmente esperaba de la vida como tal, pues todo eso me llevó a iniciar mi propio camino en las redes sociales como tal y sobre todo crear un poco pues el hecho de compartir todas las experiencias y todas las enseñanzas que a lo largo de mi vida me he ido llevando, y sobre todo al haberme dedicado a la hostelería como tal, pues algo en mí decía que podía llegar a transmitir todos aquellos sentimientos, emociones acerca del desarrollo personal, crecimiento personal, psicología, pues que la hostelería me he llevado, y cómo todas esas situaciones las cuales he ido viviendo han ido forjando mi carácter y mi persona a día de hoy, y sobre todo pues poder representarlas al mundo de ámbito más global y poder llegar a cualquier tipo de persona a la cual esté pasando por una situación similar a la que yo pasé. Pues muchas veces eso creo que es la mejor parte y lo que más me hace sentir gratificado en ese sentido. Sobre todo daros las gracias a todos aquellos que estáis de manera recurrente en el canal, daros la bienvenida a aquellos nuevos que vayan llegando. Para mí es todo un placer. Víctor, encantado de conocerte. Y como bien hablábamos en el inicio, vamos a hablar de cómo visualizar a aquella persona que deseas como tal para poder cambiar en el ser. Porque la gran definición de aquí que vamos a encontrar es que para cambiar el tener debes cambiar el ser. Y es que muy pocas personas se enfocan en el ser, que es lo que realmente importa para poder cambiar ese tener. Es que muchas veces las personas se enfocan en ese tener, se enfocan en cuál va a ser el trabajo que les va a cambiar la vida, cuál va a ser el negocio que les va a dar ese dinero para tener esa tranquilidad, y sobre todo pues en algo que yo mismo me siento identificado, porque yo mismo también empecé jugando a pequeñas inversiones a niveles de criptomonedas, seguí con el e-commerce, con el cual creé una pequeña joyería que se abrió durante unos meses pero que nunca me hizo sentir alineado con mi persona. Y es que hay muchísimas personas que siguen jugando todo esto, ¿no? Si va a ser el e-commerce, si va a ser Amazon FBA, si va a ser el trading, si van a ser las criptos, si va a ser cualquier tipo de estilo laboral y cualquier cosa que te puedas dedicar, pues en el ámbito de trabajo, ¿qué va a ser lo que va a llevarme a ser millonario o va a darme esa felicidad como tal? Y es que el problema viene ahí justamente, que te enfocas mucho en el tener, te enfocas en qué va a ser lo que va a cambiar tu vida. Y es que lo que va a cambiar tu vida realmente es que te enfoques en el propio ser, que te enfoques en tu propia persona. ¿Por qué? Porque muchas veces para adquirir todos aquellos deseos y todas aquellas cosas que queremos adquirir en la vida, ya sean tanto materiales como físicas, emocionales, etcétera, nos debemos enfocar en el ser, debemos enfocarnos en convertirnos en aquella persona que soporta las situaciones de estrés, que tiene ese aguante, que se mantiene tranquilo en los momentos de más oscuridad, de más nervio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el enfocarnos en el ser va a ser la clave, y el empezar a actuar sobre todo como ese ser que imaginamos y visualizamos. Y es que hemos de entender que nuestros patrones de pensamiento y sobre todo nuestros patrones de accionamiento
deben cambiar como tal. Debemos cambiar la manera en la cual reaccionamos ante una situación. Debemos modificar ciertas personalidades o ciertos caracteres los cuales tenemos arraigados desde bien pequeños, desde que nos programaron escuchando a nuestros padres, familiares, amigos o gente de la escuela. Por lo tanto, el hecho de cambiar eso es una decisión, pero también es una base de trabajo como tal. Y es que si todo esto lo vas arraigando mediante la repetición continuada y si lo vas sobre todo llevando a tu subconsciente, que es el que te da esos pensamientos de manera automática, porque muchas veces el subconsciente va a actuar de una forma precisamente subconsciente, precisamente de una forma la cual no es palpable, la cual no puede transmitir ningún tipo de materia como tal y ningún tipo de emoción. Es ese pensamiento automático. De ahí viene esa frase clásica de qué es lo que piensas cuando no estás pensando. Por lo tanto, el programar de nuevo el subconsciente va a ser mediante esa repetición continuada de una misma acción o una repetición continuada llevada con una emoción, llevada con un duelo, con algo que te ha hecho sentir muy bien, que por lo tanto va a cambiar tu manera de ver las cosas como tal. Así que, volviendo un poco al tema, el hecho de cambiar ese pensamiento automático como tal, tú lo vas a llevar desde fuera, desde la parte externa de tu persona, todo aquello que recibes, tú tienes el poder de accionar de una manera u otra manera, de reaccionar de una manera u otra manera, y luego esta reacción te la vas a llevar al interno. Es ahí cuando te sientes mejor o peor, y sobre todo ese subconsciente arraiga esa emoción sentida al patrón de pensamiento automático. Por lo tanto, el hecho de visualizar qué tipo de persona quieres ser o de visualizar esa persona que actúa de la manera que actúa y sobre todo soporta esos niveles de estrés, ya sea porque te imaginas a ti mismo como una persona quizá más de negocios o te imaginas como una persona más atleta o lo que sea, bajo la acción continuada de todo esto, tú tienes que ir transformando esos patrones que automáticamente en tu yo de hoy no son capaces de crear esa persona y de obtener aquello que tanto deseas. Y es que muchas veces podemos poner el ejemplo clásico de que muchas personas dicen yo voy a ser millonario y hay otras personas que dicen yo quiero ser millonario. Esas personas que dicen yo quiero ser millonario hablan de sus sueños y sin embargo, a diferencia de todo esto, quien dice que va a ser millonario está hablando de directamente un sueño, pero que viene directamente ya accionado con una acción. Ya viene con un trabajo detrás de que tú mismo estás poniendo ese trabajo para llegar a completar ese sueño. Por lo tanto, hay dos grandes vertientes, las cuales son muy significativas y muy diferentes. Pero el kit de la cuestión es centrarnos en el ser, centrarnos en la persona que ha conseguido aquello que deseamos y por lo tanto copiar esos patrones de pensamiento, de personalidad y de carácter. Por lo tanto, veremos que el hecho de accionar continuamente y repetir esas situaciones que la otra persona ya tiene en sí y sobre todo el ir modificando todo esto mediante la visualización y la manifestación, veremos cómo podemos cambiar todo este ser que tenemos ya por diferentes y nuevos patrones. Y es que el hecho de manifestar como tal es que simplemente puedes coger un papel como tal, coge ese papel y escribe qué tipo de persona quieres ser, qué tipo de persona te quieres convertir. Cuando tú tengas ese tipo de persona en la cual te quieras convertir, lo que debes hacer es que empieces a actuar como esa persona que ya tiene lo que tienes o lo que quieres. Por lo tanto, el hecho de accionar continuamente como la persona que te quieres convertir va a hacer que durante un proceso de trabajo arduo crees esos patrones nuevos de pensamiento y patrones de acciones los cuales vayan modificando tu propio ser. Y ese trabajo continuo va a hacer que empieces a actuar como la otra persona. Si aquella persona que deseas es una persona exitosa o de negocios, verás que bajo el trabajo de pensar que eres capaz de conseguirlo, tomarás las acciones necesarias que te acerquen a ello. Por lo tanto, de ahí viene el poder de la manifestación y de la visualización. Primero visualizas desde el pensamiento a aquella persona que te quieres convertir. Puedes coger en parte práctica un papel y escribir con todo lujo de detalles en qué persona te quieres convertir y a partir de aquí empezar a actuar como lo haría esa persona. Si tú quieres convertirte en una persona más caballerosa, si quieres convertirte en una persona más detallista, que sea más bien comunicadora, que no tenga timidez, empieza a actuar como tal. Es que, por ejemplo, para verlo más claro, si en una situación de timidez tú estás en un grupo muy grande de 30 personas y tienes una pregunta que hacer,
pero esa timidez o ese miedo no te deja preguntar como tal, lo que puedes hacer es que realmente sientas ese ataque, ese miedo, esa ansiedad y que por lo tanto no lo hagas. Pero si piensas que la persona a la cual admiras y la cual quieres ser sí que lo haría, eso te va a hacer que empujes. ¿Por qué? Porque ese sentimiento y esa taquicardia tuya del nervio, de la timidez que tienes, sabes que si das ese salto hacia la otra isla, si saltas hacia la otra isla y si cruzas esa puerta, sabrás que ahí está el miedo. Y es que fuera de ese miedo, fuera de esa zona de confort que tenemos, vamos a encontrar el éxito. Pero para encontrar el éxito y para encontrar el crecimiento, tendremos que sentir primeramente ese miedo, primeramente esa puerta, la cual nos impide salir porque estamos tímidos o nerviosos ante una situación como tal. Por lo tanto, dibujemos nuestra persona con todo lujo de detalles. Si esa persona en el mundo físico es millonaria, pues empezaremos a pensar o a crear patrones de pensamiento que nos hagan millonarios como tal. Y luego todo esto tiene que ir acompañado de acción. Si tú sabes perfectamente que tú, cobrando una nómina de 1.700, 1.600, 1.500 euros, no vas a llegar a tener ese estilo de vida de los millonarios, te quedará claro que quizá debes crear otro tipo de negocio o que realmente emprendas en algo propio para ti. Así que todo esto va a hacer que tomes acciones que te acerquen a esa posición. Por lo tanto, a base de trabajo y entendiendo que todo es un proceso como tal y que debemos respetar esos tiempos porque los tiempos de Dios son perfectos, pues llegaremos a entender que, como bien se dice en la Biblia, si tú plantas esa semilla, deberás recoger la cosecha con el tiempo, deberás recoger esa cosecha a lo largo de un proceso. ¿Y qué es lo que nos quiere decir la Biblia con esto de plantar la semilla y recoger la cosecha? Que realmente al plantar la semilla tú estás poniendo ese trabajo, equivalentemente, el sinónimo de esta frase es que tienes que poner el trabajo, y recoger la cosecha es que llegarán esos resultados a partir de haber sembrado esa semilla, a partir de haber sembrado ese trabajo diariamente que te ha hecho acercarte y llevarte a la posición de recoger esa cosecha y esos resultados, los cuales quieres obtener. Así que lo más importante para ir acabando con el vídeo es que te centres en el ser, que te centres en convertirte en aquella persona que va a adquirir todo aquello que desea y que sobre todo puede adquirir y mantener esos niveles de presión acerca de las situaciones que pueda llegar a vivir la persona que quieres crear. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Recordad que me podéis encontrar más abajo en redes sociales y como siempre nos veremos en próximos vídeos. ¡Chao!